que la palabra amor es de una raíz griega. Esta palabra amor tiene dos bases allí, que es fileo y ágape. Por eso es que el amor de Dios penetra, irrumpe en nuestra vida y en la soledad, en el silencio, en la angustia, y se produce un cambio en el ser humano. Ese es el amor de Dios, el amor aquel que no busca lo propio, sino que busca siempre el interés y el desarrollo y el levantamiento y la fortaleza del ser humano. Así que las canciones que elevamos a Dios tienen un significado, tienen un propósito en la vida. Se hablaba de estar confiados en el Señor, la confianza que debemos tener en Dios. ¿Cuál es mi confianza? ¿Cuál es su confianza? Aquí se nos hablaba de qué regalo queremos pedirle al Señor ahora a final de año. ¿Qué regalo? ¿Qué más regalo más grande el Señor ha podido darnos el que ya tenemos, o no? Así es. El regalo más grande es la salvación, el sacrificio que hizo un día en la cruz. Prediqué otra vez, se hablaba acá de la cruz. Tenía también preparado, tengo otra predicación de la sangre del Señor. ¿Qué significa? Porque lo que pasó en la cruz es algo tremendo, algo que no podemos entender. Porque allí estuvo la victoria suya y mía. De allí depende nuestra libertad absoluta. Ese es nuestro Dios. Ese es papá. Ese es papito. Así que cuando usted converse, dígale papá. Yo converso ahí con papá. Abra su mente, disponga su corazón, porque Dios, si nos ha reunido hoy día, es por algo. Él nos quiere hablar, nos quiere comunicar algo. Así que abra ahí su corazón para recibir la palabra. Quiero que abra su Biblia ya en el comienzo, en el libro allá, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Vamos a ver allí el capítulo 2 y parte del 3. Ahí tenemos la palabra hoy día del Señor. Puse algunos títulos, quizás puedan coincidir. Le puse la venganza. No es la venganza. Atento. No es la venganza. Aquí no estamos. Luciano. La tentación y la caída del hombre. Y también la vergüenza de la desobediencia. Una de las dos tiene que calzar con lo que el Señor nos quiere hablar, porque una de las cosas que nosotros mantenemos siempre en alto es la soberbia, la desobediencia, el orgullo, la arrogancia, la autoconfianza, la autosuficiencia. Son estas líneas que están allí muy escondidas, pero en lo más interior del ser humano está este problema, en nosotros. Y esto no radica, sino que esto viene de antes, allí de los primeros hombres que el Señor tomó y los formó. Allí comienza el destino que nosotros ahora, por voluntad propia, desobedecemos y hacemos a veces lo que queremos. No por la intención de Dios, como una vez dije, Él no creó robots, sino que Él creó personas con libre albedrío, voluntad propia, de decidir lo bueno y lo malo. Así que nosotros no podemos echarle la culpa al Señor cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando hacemos algo malo. No. Somos nosotros los culpables porque voluntariamente accedemos a la tentación y al pecado. Vamos allá al libro de Génesis capítulo 2, del versículo 15 vamos a leer allí. Pero vamos a leer el capítulo 2 del versículo 7 algunas cosas para ir entendiendo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sabe usted cuando yo leo estos pasajes y a veces nos sentimos tan orgullosos, soberbios, nos creemos más que otra persona y somos del polvo? Usted acumula polvo, ¿no? No nos sirve el polvo y a veces nos sentimos tan arrogantes y orgullosos. Si nos diéramos cuenta y analizáramos de dónde somos, no valemos nada.
¿Alguien almacena polvo, vende polvo? Ah, bueno, esos polvos que se echan para la cara, esa es otra cosa. Pero dice que Jehová, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a saltarlo allí después al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos vamos a saltar después al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios, la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a saltarnos ahí al versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su bendita palabra. Ahora, Señor, abra nuestro corazón y nuestra mente para entender, Señor, qué es lo que usted nos quiere hablar en esta hora. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea usted, Señor, usando mi vida para poder comunicar esta verdad, Señor, que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos alguna vez hemos leído este relato y vemos que
la desobediencia al Señor tiene una consecuencia. Y vemos que habla allí de algunas características y dice que la serpiente era, dice, más astuta que todos los animales. Las características de este animal, de esta forma que tomó el diablo. ¿Sabe usted que Eva se comunica, empieza a conversar con una serpiente? Y la verdad que nosotros, todos los que sabemos que los animales no hablan. Pero si usted se da cuenta, hay una leyenda rabínica que dice que en aquel tiempo la serpiente andaba erguida y podía hablar libremente con el resto de los animales. Y también en consecuencia de eso mismo, cuando viene después la maldición del Señor, le dice, y te arrastrarás, dice, y comerás polvo. Entonces podemos nosotros inferir de que realmente a lo mejor esa leyenda, aunque no dice acá, pero ahora la maldición dice que va a andar arrastrando sobre su pecho y comer polvo, se infiere de que ella andaba parada. Pero eso no lo dice acá la Biblia, solamente es una leyenda. Pero podemos inferir por la situación de la maldición, pero ese no es el tema. Dice que era la más astuta, la más hábil que había hecho el Señor allí, era malvada, dice, insidiosa, retorcida y mentirosa. Tenía lindas cualidades, preciosas cualidades tenía este bichito. Aquí están los pasos que llevan a la entrada del pecado en el corazón de aquellos individuos que Dios había creado con todo su amor. En primer lugar, estos seres eran moralmente justos, con sus corazones limpios y con promesas que el Señor les había entregado. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender de que el Señor había creado a Adán y a Eva con una mente moralmente limpia, justos, pero con promesas de vivir con Él plenamente y vivir en ese envase que le había puesto de polvo allí, de tierra, que había hecho el milagro, para siempre. Esa era la intención de Dios con Adán y Eva. Pero otra de las cosas que estos hombres y esta pareja, este matrimonio que Dios allí estableció en el Edén, el Señor los había dotado de algo muy especial que nosotros a veces desconocemos o ignoramos, que Él nos creó con una libertad de elegir lo bueno y lo malo. A usted y a mí el Señor me creó con una libertad de elección. Usted puede elegir y yo lo bueno y lo malo. Y eso no está que alguien venga a decírmelo, sino que eso está establecido en el corazón del hombre. Usted sabe lo bueno y sabe lo malo, así como yo. Así que nadie puede decir a alguien, no, es que yo no sabía lo que hice. No, es que me tentaron, me obligaron a hacer algo. No, nosotros voluntariamente cedemos a la tentación y a la desobediencia. Así que nadie puede venir a decir aquí, no, es que a mí me están obligando a hacer lo malo. Usted y yo voluntariamente accedemos a eso. Así que el Señor creó al hombre con esas cualidades formidables de saber, lo bueno y lo malo. El huerto era un paraíso lleno de toda abundancia. El hombre nada debía desear. Solo había la provisión para él, una sola provisión. El Edén era un lugar delicioso, un paraíso, donde el hombre nada deseaba porque todo el Señor lo había creado. El hombre era vegetariano, el hombre no iba a comer carne. Todo árbol frondoso, glorioso había puesto allí con toda fruta para que el hombre disfrutara y que no tuviera que trabajar, sino que solamente cuidarlo. Así que el hombre no nace con este anhelo de hacer una parrillada. Porque cuando Dios le trae a Eva, Adán podría le tenía una parrillada a él, ¿eh? No, quizás le tenía algunas frutas y algunas cosas, pero el hombre nace como un vegetariano. Así que vemos nosotros que el huerto era un lugar delicioso donde nada el hombre deseaba.
Como el hombre podía elegir, entonces el diablo tomó este punto para establecer una conversación con Eva. Entonces el diablo dijo, como el hombre puede elegir, como puede decidir, entonces tengo un punto a favor que puedo dialogar y puedo entrar en conversación. Porque si Dios hubiese creado el robot, no podría haberse sucedido eso. Entonces el diablo se tomó de eso. Como en el hombre y en la mujer puso la decisión de poder elegir lo bueno y lo malo, entonces el diablo dijo, de aquí me tomo de este punto, para poder entrar en una conversación si llegamos a algún consenso. Así que vemos allí que entra en una conversación con Eva allí el diablo tomándose de este punto. La serpiente fue un instrumento especialmente escogido por Satanás para esta prueba. El más astuto se puede vestir hasta de ángel de luz. El diablo es diablo. Es muy diablo. ¿Ah? Él puede vestirse de ángel de luz, puede hacer un tremendo espectáculo para convencernos, para ilusionarnos, para encandilarnos, para apasionarnos. Y no solamente el diablo se viste de ángel de luz, sino que también los falsos maestros, los profetas, la gente que viene con otras intenciones, hacen grandes exposiciones que la gente cae al suelo y hace tremendas cosas para engañarnos. Es por eso lo importante de saber qué es lo que el Señor nos habla en estos tiempos, el peligro de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los que anuncian mentiras. El diablo usa muchas formas para poder. Allá en 2 Corintios 11:14 habla allí de que el diablo se viste de ángel de luz. ¿Cuál fue el engaño que utilizó Satanás, el diablo, con Eva? Fue distorsionar el significado de la provisión de Dios y después exhibirla en ridículo en su nueva forma. Él allí distorsionó y ridiculizó lo que el Señor le había dicho a Adán y a Eva. Entonces no se olvide que el diablo puede distorsionar y después nos deja en ridículo. Así de malo es el diablo. No, si haces eso nomás te va a resultar, haces esto, te va a ir por este lado, y al final nos damos cuenta de que el diablo, cuando ya estamos sumidos allí en la vergüenza, allí él se mofa y nos ridiculiza en las cosas que hacemos que no son agradables delante de Dios. Fíjese que el diablo fingió sorpresa que Dios diera ese mandato. Con esto derribó la fe de la mujer, sembrando la duda y la suspicacia del mandato de parte de Dios en la mente de Eva. El diablo es diablo. Él trabaja en la mente. Yo siempre he dicho que las mejores batallas se celebran aquí en la mente. Bien las ganamos o bien las perdemos. Porque aquí está la batalla, en la mente, no en el corazón. El punto del diablo es aquí en la cabeza, en la mente. El punto de contacto del Señor es el corazón. Es por eso que muchas veces he dicho y digo que muchas veces tenemos un pensamiento, tenemos un sentimiento y hablamos otra cosa. Estamos en desintonía. Por eso es importante de que el diablo allí sabía de lo que estaba haciendo con Eva. Él derribó la fe, sembró la duda y así comenzó a trabajar en Eva. Cuando falla la fe, mis hermanos, la base cierta de toda conducta moral se hunde fácilmente. Es un pequeño espacio entre la duda, la desobediencia y la vergüenza. Es una línea muy fina. Cuando la fe falla, toda base moral de la conducta se hunde, falla. Porque el diablo sabe que si nos derriba la base fundamental de la moral, de los principios que Dios pone en el corazón, todo se hunde. Y hay un paso muy pequeño allí al pecado, a la desobediencia y después viene la vergüenza. Esos pasos, mis hermanos, a veces no los consideramos. Que cuando nuestra base moral, la cierta base moral que se debe tener con la palabra del Señor, debe permanecer firme, porque ella es la que nos va a sostener y nos va a poder llevar por caminos de éxito mientras estemos aquí en la tierra. Porque aquí estamos de paseo, estamos de veraneo nomás. 50, 60 años, 100 años, 120 años, dice el Señor, que ese es el límite. Nadie va a pasar más allá. Así está establecido. Siempre, mi amado hermano, se corre el riesgo de conversar con el diablo o con el pecado. La mujer estaba revelando una disposición de llegar a un acuerdo con el diablo, fíjese. Ella estaba
de una u otra manera dando a entender que quería hacer un negociado. Pero una de las malas prácticas que nosotros a veces no nos damos cuenta, es muy malo empezar a conversar con el diablo. Y conversar con el diablo es conversar con el pecado, con la desobediencia. Claro, el diablo nos susurra al oído y nosotros a veces le ponemos oído al diablo, al enemigo, a los pensamientos equivocados, distorsionados que muchas veces empiezan allí a cavilar en nuestra cabeza. Una de las cosas también que Eva citó mal la provisión de Dios, agregó una palabra más, no tocaréis. Mire, si vamos allí, ¿cuál fue la provisión que le hizo Dios a Adán? En Génesis 2:16, ¿qué es lo que dice? Le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire lo que le agregó Eva allá en el versículo capítulo 3, versículos 2 y 3. Mire. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Le agregó ella, le agregó esa palabra, citó mal el versículo, le agregó algo Eva allí. Y le dice allí en el versículo 5, y seréis como Dios. Ahora Eva había entrado en conversación con el diablo. El diablo emplea su mejor argumento. Si el hombre comía este fruto sería como Dios. No se olvide que el diablo estaba sentido de lo que a él le había pasado. Porque él un día quiso ser como Dios y fue destronado allá de los cielos. Entonces él ahora quería meterle esa idea a Eva y a Adán de que si ellos hacían eso, iban a ser como Dios, como él un día pretendió. Se da cuenta cómo el diablo trabaja a veces en la mente. Nosotros vemos este relato así, no, esto le pasó a Adán y a Eva, pero cuántas veces el diablo trabaja en nosotros de la misma manera. Son las mismas argucias, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, las mismas cosas que allá hace miles de años atrás se las presenta a nosotros y nosotros le creemos todavía. Eso pasa, mis hermanos, con las argucias y las artimañas del diablo. Y a veces le echamos la culpa a otras cosas. Porque Dios dice que de dónde vienen los malos pensamientos, dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, los malos deseos. Muchas veces no vienen del diablo, sino que vienen del depósito que tenemos en el corazón. Allí están almacenadas todas esas cosas que fueron allí en el día afectadas por la desobediencia que Adán y Eva un día tomaron la mala decisión. La serpiente le dice a Eva que Dios es egoísta al prohibirle este privilegio. Este engaño que el diablo le presentaba a Eva es el mismo engaño que muchas veces nosotros le aceptamos. Cuando hacía este sermón yo decía, Señor, ¿cuántas veces hemos estado en esta encrucijada entre mis pensamientos y lo que Dios quiere? Porque muchas veces somos más humanos que espiritual. Porque esa parte cuesta poder sintonizarla, porque Dios es espíritu, nosotros somos más carne, más razón, más lógico. Por eso es que nos cuesta muchas veces entender la palabra y doblegarnos y ser sumisos, ser humildes frente a la palabra del Señor cuando nos habla con amor, nos habla con esa ternura que vamos a ver más adelante cuando se dirige a Adán. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado con ese amor, con ese cariño, con esa delicadeza? No vayas por ahí, no hagas esto, no te embarques en esto, no hables más de la cuenta, no juzgues. Y estamos siempre con este mismo discurso delante de Dios. Por eso es que Dios a veces cierra sus oídos para no escucharnos. La carta a Santiago hay un capítulo entero que habla de la lengua. Dice de que todo cosa se puede domar en la tierra, en el universo, pero dice que la lengua no puede ser domada. Imagínense, una cosa tan pequeñita que enciende el infierno mismo.
Y a veces no nos damos cuenta que hablamos más de lo que debiéramos hablar. Y a veces no hablamos para bendecir, ni para restaurar, ni para edificar, sino que hablamos para dañar. ¿Qué pensará papá de nosotros? ¿Qué pensará papá de mí cuando yo hablo más de lo que no debe ser? Y después me miro al espejo y como tengo la vista tan nublada, tengo una viga metida que no alcanzo a ver mis defectos, mis errores. Aquí se nos hablaba el domingo pasado, nuestro hermano Juan, bendita palabra que nos dijo el Señor. Pero ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto la hemos almacenado en nuestro corazón? No en nuestra mente, porque nuestra mente se va. Es aquí donde debemos almacenarlo, en el corazón. Imagínese lo que el diablo le dice a Eva: no, el Señor es un egoísta, ¿cómo te va a prohibir eso? ¿Cómo va a ser tan malo? Por eso es que distorsiona él allí lo que Dios le había prohibido. ¿Y cuántas veces nosotros le hacemos caso al diablo? ¿Cómo va a ser tan malo esto? ¿Cómo va a ser tan horrible de que yo vaya a esto, que fume droga, que robe, que hable mal? No, es demasiado. Entonces, se da cuenta que eso mismo que pasó hace tanto tiempo, nosotros lo llevamos todavía. Para Eva el fruto se transforma atractivo y codiciable. Imagínese que Eva lo veía todos los días, ese árbol, y ahora se vuelve codiciable, atractivo, agradable para comerlo. Eso pasa cuando de repente el diablo nos pone algo equivocado, distorsionado, y nosotros lo vemos agradable. Nosotros sabemos que es malo, pero de repente se nos turba, se nos tupe la mente y creemos que eso es bueno. Personas que moralmente han actuado bien, se han conducido bien, y de repente lo vemos con tremendo cambio. ¿Qué pasó? Es que nosotros cedemos a eso. El diablo nos presenta las cosas distorsionadas, agradables, codiciables. Lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Todos un día fuimos jóvenes. Yo también fui joven un día. Y también me gustaban cosas que eran horribles. Usted no va a creer que yo fui hippie. Usé el pelo hasta acá. Mire, y ahora. Qué terrible. Digo terrible como era antes. El Señor cambia. Por eso es que estamos aquí, para que el Señor nos ayude. Que nos ayude el Señor. Que me ayude en mi vida. Si el que está aquí adelante no es mejor que ustedes. Yo no puedo empezar aquí a dispararle a ustedes. No, yo no soy perfecto. Yo soy igual que ustedes. Necesito del Señor cada día. Eva pensó en tener poder y una nueva vida, satisfacer todos sus deseos. Así nos engaña el diablo a nosotros en todo tiempo. El versículo 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos y se produjo el milagro repentino, se cumplió lo prometido por el diablo, se abrieron los ojos. Y el diablo le ha dicho: ustedes van a hacer aquí, van a hacer allá. Le pintó, cuando iban a abrir los ojos, y a hacer un jardín de rosas. Y se encontraron con todo lo contrario. Se encontraron desnudos, con vergüenza, y bajo ya estaban fuera de la cobertura de Dios. Porque uno, cuando accede al diablo y uno tranza con él y se va a este lado, uno pierde la cobertura de Dios y empieza la vergüenza, el temor. Entonces ellos se encontraron con un cuadro totalmente diferente de lo que el diablo le había pintado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros accedemos al diablo? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros ahí frustrados, engañados? Porque nosotros hemos cedido a estas cosas.
y Adán no los obligó a nadie. Y yo encuentro a Adán, perdónenme la expresión, un poco hombre, porque dice que Eva le dio a él y él sabía que no debía comer. Para mí que era mangoneado. Si él había, por eso se habla de la transgresión de Adán, es un conocimiento anticipado. Dios le había dicho a Adán, tú no debes comer. Y esa información tuvo que habérsela pasado a Eva, porque incluso Eva le agregó, y no lo tocaréis, le agregó más todavía, más restricción. Pero a veces todas esas cosas se nos van olvidando a nosotros. Ya voy a encontrarme con Adán allá arriba. Y vamos a rendir cuenta. ¿Tengo algún aliado? Fueron abiertos los ojos. El prodigio fue diferente a lo que se le había pintado el diablo. Fíjese que la conciencia fue bruscamente avivada. Vieron la desnudez en que estaban, tanto espiritualmente como físicamente. Después la vergüenza, el temor surgieron en lo más íntimo de ellos cuando se dieron cuenta que estaban fuera de la comunión y la cobertura de Dios. Allí vino el arrepentimiento. Ya era tarde ya. Y a veces he pensado yo si para Adán y Eva el Señor fue muy así, podemos pensar que Él no fue misericordioso, no le dio otra oportunidad, porque ellos podrían haber dicho, Señor, nos equivocamos. Pero sabe usted que Dios no puede tolerar la desobediencia y el pecado, porque para Él eso no hay transamiento para Él. No hay concesión por el pecado por el Señor. Sino que tiene que haber una cosa profunda, una reforma profunda del corazón del hombre para que el Señor pueda acceder y decir, sí, a nosotros tenemos ese privilegio, mi hermano. Allí en 1 Juan 9 dice que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo andaríamos nosotros, mi hermano, si el Señor no tuviera ese amor, ese privilegio que nos da a nosotros? Seríamos verdaderos pordioseros de pecado, de inmundicia en nosotros. Que el Señor nos ayude. Este caminar del Señor es para valientes, no para cobardes. Ni los cobardes, ni hechiceros, ni los fornicarios dicen entrar en el reino de los cielos. Esto no es para cobardes. El que quiera seguir, dijo el Señor, tome su cruz, niéguese, y si quiere salvar su vida la va a perder. Así que si usted piensa que este caminar del Señor va a ser de color de rosa, las rosas que vamos a enfrentar tienen así unas espinas y no vamos a ver pasar. Y esas nos van a hacer reaccionar cuando creemos que todo esto camina por un riel ahí sin problema. El camino del Señor es un camino angosto, difícil. Pero con el Señor. Pero ¿sabe lo bueno? Que el Señor nos va afirmando cuando nosotros queremos que Él nos conduzca. Porque de repente dice, no, Señor, déjame solito nomás. Ahí me gusta irme solito, no me gusta que me moleste. Hasta eso somos de arrogante. Déjame solito nomás, Señor, yo ya me sé el camino. Pero el camino que va a la perdición. Oh, Señor. El Señor nos habla, ¿verdad? Yo sé que el Señor, a mí me está hablando el Señor. Y sé que a alguien también el Señor me está hablando. Una terrible soledad le invadía a Adán y a Eva y sus inevitables secuelas de la desobediencia, su pérdida de fe, los había atado a todo su resto de todos los males que le estaban pasando en ese momento. No sé si usted se ha dado cuenta cuando se pierde la comunión con Dios, invade una soledad, una tristeza. Algo sucede en el espíritu, aunque usted se sienta con bienes, con salud, pero algo sucede en el ser, hermano. Si usted no tiene este barómetro cuando de repente no ha orado, no ha hecho lo bueno, no ha tenido una cercanía con el Señor con humildad,
se siente esta soledad, este vacío en el alma. A mí me ha pasado eso. Otras veces a mi esposa me dice, yo cuando de repente me pongo a orar y le viene el sueño. ¿Le ha pasado eso a usted? Si el Señor no quiere que oremos, queremos que estemos dormidos allí, en la más profunda ignorancia. Y el diablo cuando uno se empieza a orar o a leer la Biblia y se empieza a ir a dormir, el diablo le aplaude para que uno se duerma, porque Él no quiere que sepamos realmente las bendiciones que Dios nos tiene, que sigamos en nuestro camino torcido que muchas veces vamos. Una terrible soledad les invadía, mis hermanos, a estos y los males consiguientes. Apresuradamente se hicieron delantales, buscaban un remedio para su aturdimiento y la soledad. Dígame usted, cuando uno comete algo, cuando uno está allí en desobediencia, busca todos los argumentos y las excusas para pensar que está bien. Dígame usted si cuando alguien empieza a alejarse del Señor no quiere que ni le hablen del Señor. No, estoy súper bien. Y le ponen la palabra súper. ¿Sí? Qué arrogantes somos a veces, hermano. Altaneros, orgullosos, soberbios. Y además Dios dice que al soberbio dice, no, ni siquiera le abre la puerta. Lo mira de lejito. Allá está Juan. No, no vemos a Juan que está allá. Allá está Juan. Dice, mira, orgulloso, no quiere que yo lo ayude, no quiere que... Así somos. Pero aquel que tiene un corazón humilde, apacible, que sea moldeable, Él lo llama, lo atiende, con cariño lo abraza. Ven acá, hijo. Qué grato es cuando uno va a los brazos del Señor. Usted ha sentido esa caricia, ese abrazo tierno. Yo tuve la experiencia hace muchos años allá en Talca, una vez fuimos a una conferencia, y sentí el brazo del Señor allí en una reunión ahí, cómo Dios te abraza, cómo Dios te consuela. Porque Dios no es una idea, no es un mito, Dios es alguien real. Que usted puede conversar con Él, dialogar, explicarle, aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere que sus hijos, nosotros, le digamos, papá, estamos pasando por esto. Pero a veces no lo hacemos. No porque no tengamos tiempo, porque no tenemos la disposición de estar con Él. Le damos prioridad a un montón de cosas y a Dios lo vamos postergando y lo vamos dejando a un lado. Pero ¿sabe usted que uno, dentro del día, dentro del quehacer diario, uno puede tener una constante comunicación con el Señor, una constante oración, una actitud de oración? La doña casa allí cuando pega la zanahoria, la cebolla, y Señor, gracias que no me corté, es decir, por lo menos decir eso. Se da cuenta que uno puede tener una comunicación, no significa muchas veces dedicar un tiempo de oración, muchas veces se olvida, se vuelve tedioso, pero si usted tiene una constante actitud de oración en el día, va a estar en relación con el Señor y no le va a dar lugar al diablo para que le meta cosas en la cabeza. Así es, Señor. Amén. Así que la oración es una bendición que el Señor nos dejó al ser humano, esta comunicación directa. Antiguamente estaba el impedimento que iba un hombre una vez al año a interceder por nosotros, pero un día el Señor abrió el velo del impedimento y ahora podemos ir libremente en cualquier momento donde papá y decirle, estoy arrepentido, estoy equivocado, ayúdame. Señor. Oh Señor, la voz de Jehová Dios al aire del día, ellos podían esconderse, pero no podían escapar de la presencia de Dios. No podía dejar el Señor pasar la desobediencia de ellos. Un cambio profundo sucedió en ellos. Los pasos del Señor antes le producían alegría, gozo, seguridad, y ahora cuando escucharon la voz les produjo miedo, terror, aunque Él no se acercaba con truenos ni relámpagos, pero ahora les producía temor. Mire el cambio que se les produjo a ellos, esa alegría, ese
anhelo del Señor cada día, se reunía con ellos, ahora se vuelve temeroso, desagradable. Un cambio profundo se produce en el ser humano. Cuando cometemos algo sabiendo que no es bueno, o usted no se percata cuando cometemos algo malo, algo sucede, nos sentimos así medio, capaz que el Señor me esté mirando, no, se nos está mirando en todo momento. Nos sentimos, la conciencia es afectada. La conciencia es afectada cuando hacemos algo sabiendo que no debemos hacerlo. La dulzura de la llamada, aquí vemos nosotros, es fácil imaginar la dulzura de la llamada de la voz divina al aire en la quietud del atardecer diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Naturalmente Dios sabía dónde estaba. Es decir, Él no era que Dios no supiera dónde estaba, Él sabía que Adán estaba escondido allí. Decía que la voz de Dios, yo me imagino, mi hermano, de que la voz de Dios debe ser tierna, dulce. Cuando Dios habla con usted, cuando conversa con usted, cuando se acerca a usted, ¿cómo lo trata el Señor a usted? ¿Cómo me trata a mí? ¿Lo trata con dulzura o lo trata así como un verdugo? No. Dios es amor, en su esencia Dios es amor. Por eso es que cuando Dios llama le dice, ¿a dónde estás tú, Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Comiste de lo que yo te dije que no lo hicieras? ¿Has tratado de ocultarte, hacer lo que no corresponde? Entonces decía que fueron abiertos los ojos de ambos. La desobediencia abre los ojos al pecado para desearlo. Imagínense cuando Eva allí dice que cuando vio el árbol dice que fue codiciable y agradable. El diablo se lo presentó distorsionado cuando ella cada día lo veía y no le sucedía eso. Son afectados los ojos cuando empezamos a conversar, empezamos a dialogar con el pecado, con la desobediencia. Se abren los ojos a lo equivocado, no a lo verdadero. Lo que le pasó a Eva allí en ese momento. El pecado, la desobediencia nos engaña de tal forma que pensamos que podemos tomar las simples hojas de higuera que tomaron allí para cubrir lo que habían hecho. Como decía, ¿cuántas veces nosotros hemos defendido lo indefendible, lo equivocado que estamos a veces? Imagínense que ellos trataron de ocultarse, ponerse allí algo para cubrirse la desnudez física, pero la desnudez más grave y la más profunda que había sucedido era el área espiritual. Esa desnudez espiritual fue la que se produjo en ellos, y eso habla de la cobertura, de la protección que Dios pone en la vida moral del ser humano. Esa fue la desnudez que ellos entendieron en ese momento. Se encontraron fuera de la cobertura de Dios y lejos de la protección de Dios. Ahora le producía la presencia temor y miedo. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos y desobedecemos los consejos de Dios. Se pierde la cobertura del Señor. Por eso nos sentimos desnudos. Por eso vino la vergüenza moralmente. Lo primero que oyeron después de haber pecado fueron sus conciencias, fue la voz del Señor, Adán y Eva. Qué linda relación había antes. Yo me imagino, me trato de imaginar, hermano, no tengo la capacidad para poder pensar cómo era el diálogo cuando llegaba a verlo allí en el huerto. No se olvide que Adán estuvo mucho tiempo, nos habla la Biblia. Dios hizo un hombre dotado de una capacidad. Se habla de que Salomón fue el hombre más inteligente, pero Adán fue más inteligente. Imagínense que él le puso el nombre a todos los animales y a las aves. Fue un hombre dotado de una capacidad intelectual que nadie la ha tenido. Entonces, imagínense cuando el Señor quizás llegaba
El día lunes, el día martes, preguntaba a Adán, ¿cuántos animales le has puesto el nombre? ¿Cuántas aves? A este le puse este. El diálogo, la conversación que tendría el Señor con Adán. Me trato de imaginar allí en el huerto, todo frondoso, lleno. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia estar allí con el Señor! ¿O no nos agrada cuando el Señor nos lleva al huerto? Allí, en el silencio, cuando Él nos comunica y nos dice que lo que estamos haciendo no debemos hacerlo de esta otra manera. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? No tenemos un ser allí, lo que se hizo hace pocos días atrás, una imagen allí, con ojos, con oídos. Ahí está el pedazo, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, el pedazo de yeso allí, que no contesta y no oye y no hace nada. Nuestro Dios sí, Él sí que es verdadero, Él sí que conversa con nosotros, Él nos puede sacar de todos los problemas. Al escuchar la voz del Señor, lo primero que hicieron fue ocultarse, tanto físicamente como decía espiritualmente. La vergüenza del pecado comienza en esos momentos. Es muy bueno, mis hermanos, responder al llamado del Señor cuando Él nos confronta. Fue bueno que Adán haya salido y le dijo, aquí estoy, Señor. Muchas veces Dios, escuchamos la voz de Él y estamos allí fondeados, escondidos. No queremos dar la cara. Estamos allí como un verdadero homicida sin querer enfrentar el problema. Por eso decía que el Evangelio es para valientes. El día que el Señor lo llame, el día que el Señor me llame, me diga, Juan, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que hiciste? Yo debo decirle, Señor, aquí estoy. No debo esconderme. Usted no debe esconderse. Es bueno salir al llamado de Dios. Y hoy día Dios viene con esa intención de decirle, ¿dónde estás tú? Ponga su nombre. ¿Dónde estás tú? Quizás cuánto tiempo has tenido un pecado escondido. Quizás cuántas veces has tenido allí algo que debías habérselo confesado al Señor y está guardado allí. Y hoy día el Señor nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué cosa hiciste? ¿Por qué no has salido? ¿Por qué te tratas de cubrir? Has tratado de mantener eso en oculto, pero hoy día ya no es momento de seguir guardando. Quizá usted está enojado con el vecino, quizá tenía malas palabras con su hija, a lo mejor con su esposo. Pero hoy día el Señor dice, ¿dónde estás tú? Yo digo, aquí estoy, Señor. Yo hoy día quiero salir adelante. Amén. Como dice el pastor muchas veces, quiero salir a la pizarra el día. Quizá hay muchas cosas que las tengo ocultas, no las he dicho, pero hoy día el Señor ya me pilló ya me encontró. Así como también a usted. Yo sé que usted algo tiene escondido por ahí. En lo más profundo, en lo más allí más escondido, somos arrogantes, somos orgullosos, Señor. No queremos leer la Biblia, no queremos comprometernos con el Señor, no queremos orar, no queremos venir a la iglesia. Allí estamos y hoy día el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Hoy día nos encontró. Señor. Hoy día nos encontró. Amén. No quieres arreglar la vida con la persona que está junto. No te quieres comprometer. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero hoy día te encontré. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás justificando? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás tratando mal a tu mamá, a tu papá? Hoy día está bueno. Hoy día el Señor quiere que nos vamos cambiados. Sí, Señor. Oh, Señor. Amén. Póngase aquí, vamos a ver.